Niña pidió ir a un cementerio y cuando llegó señaló hacia. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. La vida transcurría despacio, tranquila, como si fuera una pintura antigua al óleo. Emilio y Natalia vivían en una casa pequeña, pero cálida, junto a su hija de 6 años, Lucía. La niña era su mayor orgullo. Obediente, dulce, siempre llenando el hogar de risas y alegría. Sin embargo, últimamente, Natalia no podía ignorar que algo extraño estaba cambiando en su hija. Lucía ya no parecía tan inocente como antes. Pasaba horas sentada sola, dibujando en hojas de papel, murmurando palabras que nadie alcanzaba a entender. Una vez, Natalia la encontró junto a la ventana, con sus grandes ojos fijos en el horizonte, como si estuviera esperando a alguien. Amor, ¿qué estás mirando?, preguntó Natalia mientras se sentaba a su lado, acariciándole con ternura el cabello. Lucía giró la cabeza. Su expresión era inocente, pero había algo raro en su mirada. Mamá, quiero ir allá. ¿A dónde? Natalia frunció el ceño. Lucía levantó el brazo y apuntó hacia las colinas que se veían a lo lejos. Al cementerio. Un escalofrío recorrió la espalda de Natalia. ¿Qué cementerio? No lo sé, respondió Lucía, ladeando la cabeza. Su voz sonaba suave, pero decidida. Pero sé cómo llegar. Natalia sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. ¿Quién te habló de ese lugar? Lucía sonrió. Era una sonrisa extraña, de esas que dejan un mal presentimiento en el pecho. Nadie. Solo lo recuerdo. Esa noche, cuando Emilio regresó a casa después de un largo día trabajando en la carpintería, Natalia le contó lo que había pasado. Estoy preocupada, Emilio. Lucía nunca había dicho algo así antes. Emilio soltó una risa tranquila, abrazó a su esposa y le dio unas palmaditas en el hombro. Cariño, los niños tienen mucha imaginación. Seguro que ha leído demasiados cuentos de hadas. Pero no parece que lo esté imaginando. Está convencida. Natalia apretó la taza de té entre sus manos. ¿No te parece extraño? Emilio suspiró y besó su frente. No pienses demasiado en eso. Hablaré con Lucía, ¿de acuerdo? A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se filtraba por la ventana, Emilio se sentó junto a Lucía y le preguntó con dulzura. Mi amor, ¿puedes decirle a papá por qué quieres ir al cementerio? Lucía no levantó la vista. Siguió dibujando en una hoja en blanco la imagen de un hombre de pie entre tumbas. Porque tengo que ir. ¿Alguien te dijo que lo hicieras? Lucía negó con la cabeza. Nadie, pero sé que debo ir. Emilio frunció el ceño, sintiendo una incomodidad creciente. ¿Sabes dónde está ese cementerio? Lucía asintió, sin dudarlo. Sí, está muy lejos, pero sé el camino. Emilio echó un vistazo al dibujo de su hija. El hombre en la imagen vestía una túnica larga, de pie entre lápidas rotas, con ojos vacíos. Esa noche, Natalia invitó a Marta, su vecina y amiga cercana, a cenar en casa. Marta era una mujer de mediana edad, amable y siempre preocupada por la familia de Emilio. Cuando escuchó la historia, frunció el ceño con gravedad. Esto no es normal, Natalia, murmuró Marta. Es posible que Lucía esté viendo algo que nosotros no vemos. ¿Qué quiere decir?, preguntó Natalia, inquieta. Marta dejó la cuchara lentamente sobre la mesa. Hay almas que no descansan, Natalia. Especialmente en lugares donde la muerte llegó antes de tiempo. Vamos, Marta, no asustes a mi esposa, bromeó Emilio, pero su sonrisa era forzada. Marta lo miró con seriedad. No estoy asustando a nadie. Si alguien, o algo, está guiando a Lucía, tienen que tener cuidado. Natalia apretó la mano de su esposo. ¿Qué debemos hacer? Marta meditó unos segundos. Por ahora, obsérvenla. Si vuelve a mencionar el cementerio, intenten averiguar más. Puede haber una razón detrás de esta obsesión. Después de la cena, cuando Marta se fue a casa, Emilio y Natalia llevaron a Lucía a la cama. Pero justo cuando estaban por salir de su habitación, la niña habló. Mamá, papá. Emilio se volteó. ¿Qué pasa, amor?
Lucía los miró, con una calma inquietante. Él ya viene. Natalia sintió un escalofrío. ¿Quién, cariño? Lucía no respondió enseguida. Inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara una voz invisible. Luego, con un susurro apenas audible, dijo: «El señor Esteban». Emilio despertó en medio de la noche. Algo no estaba bien. La casa estaba envuelta en un silencio inquietante. Se sentó, salió de la habitación y miró por el pasillo. La puerta de Lucía estaba entreabierta. Una sensación de inquietud se apoderó de él. Con pasos lentos, Emilio se acercó. Lucía estaba sentada en su cama, con los ojos muy abiertos, mirando hacia la ventana. Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Afuera, en la penumbra, una silueta se erguía inmóvil en la oscuridad. Emilio corrió hacia la ventana y apartó las cortinas de golpe, pero afuera solo había viento y sombras. «Lucía, ¿qué viste?». La niña giró la cabeza hacia él. Sus ojos negros reflejaban algo distante, y su voz, aunque suave, resonó como un eco lejano. Él estaba ahí, me miraba, y me llamó Isabela. Emilio sintió que la sangre se le helaba en las venas. En toda su vida, nunca había creído en lo sobrenatural. Pero en ese momento, al mirar los ojos de su hija, una sensación primitiva de miedo se filtró en su mente. Porque justo cuando cerró la ventana, desde algún lugar lejano, un susurro gélido en forma de risa se mezcló con el viento nocturno. La oscuridad cayó sobre el pueblo como un manto espeso, sumiéndolo en un silencio inquietante. Solo el viento soplaba suavemente contra la ventana, como si alguien murmurara en la noche. Natalia yacía en la cama, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo. Dentro de ella, una inquietud implacable la devoraba. Se giró hacia Emilio. Él dormía, su respiración era constante, pero su rostro mostraba tensión. Evidentemente, lo que había sucedido con Lucía lo afectaba, aunque intentara ocultarlo. Emilio era un hombre racional, se resistía a creer en lo inexplicable. Siempre buscaba una explicación lógica para todo. Pero, ¿qué lógica podía haber en esto? ¿Cómo podía una niña de 6 años saber el nombre de un hombre llamado Esteban? Natalia tembló. Y entonces, un grito desgarrador rompió la noche. Helado, horrorizado, el grito de Lucía. Natalia se incorporó de golpe, su corazón latiendo con furia. Saltó de la cama, corriendo descalza sobre el suelo de madera fría. La puerta de la habitación de Lucía estaba abierta de par en par. Y allí estaba la niña. Sentada en su cama, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido como la nieve. Todo su cuerpo temblaba. Emilio irrumpió en la habitación, su voz cargada de angustia. «Lucía, ¿qué pasa?». Lucía respiraba con dificultad, aferrando las sábanas con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Su mirada estaba fija en la ventana. Luego, con una voz tan baja que apenas era un susurro, murmuró temblorosa: «Él estaba ahí, mirándome». Natalia sintió que se le helaban los huesos. Emilio se acercó a la ventana de inmediato, corriendo las cortinas de un tirón. Pero afuera solo había sombras y el vaivén de las ramas agitadas por el viento. «No hay nadie ahí», Lucía intentó tranquilizarla, pero su voz tembló ligeramente. «Solo fue una pesadilla, mi amor». Lucía negó con la cabeza. «No fue una pesadilla, papá. Él estaba ahí, y me llamó Isabela». Un escalofrío recorrió la espalda de Natalia. Se arrodilló junto a su hija y la abrazó con fuerza. «Cariño, dime qué viste». Lucía parpadeó, sus labios temblorosos. Llevaba una túnica negra, su piel era pálida, sus ojos no tenían pupilas. Natalia sintió que el frío se apoderaba de todo su ser. Lucía respiró entrecortadamente y susurró con la voz temblorosa. Dijo que ya era hora. Emilio apretó los dientes, tratando de mantener la calma. «Lucía, escúchame, no hay nadie ahí afuera. Nadie puede llamarte. Fue solo tu imaginación, mi amor». Lucía levantó la mirada hacia su padre. Su expresión era inocente, pero extrañamente distante. «No es imaginación,
Papá. Lo escuché claramente, como si estuviera justo al lado de mi cama. Natalia sintió un nudo en la garganta y apretó aún más fuerte a su hija contra su pecho. Podía sentir el corazón acelerado de la niña, latiendo como un pajarillo atrapado en una tormenta. ¿No me crees, papá?, susurró Lucía. Emilio tomó aire profundamente y acarició el cabello de su hija. Su voz sonó seca. Te creo, cariño, pero no voy a dejar que nadie te haga daño. Nadie podrá acercarse a ti. Lucía guardó silencio por un largo momento. Luego, sin apartar la vista de la ventana, murmuró. Pero él sigue ahí. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era denso y pesado. Natalia apenas había dormido, y aunque Emilio intentaba comportarse con normalidad, la tensión en su rostro lo delataba. Marta llegó de visita nuevamente. Apenas cruzó la puerta, frunció el ceño. El aire aquí se siente denso. Natalia la llevó a la cocina y le contó todo lo sucedido la noche anterior. Cuando terminó, el rostro de Marta estaba pálido. Escúchame bien, Natalia dijo, con un tono grave. Llevo más de 40 años viviendo en este pueblo. He oído muchas historias, pero nunca había escuchado algo como esto. Una niña siendo llamada por un espíritu. Eso no es normal. Natalia agarró con fuerza la mano de Marta. ¿Crees que realmente es un espíritu? Marta dudó por un momento y luego asintió. ¿Alguna vez has oído el nombre de don Esteban? Los ojos de Marta se agrandaron de golpe. ¿La niña dijo ese nombre? Natalia tragó saliva y asintió. Marta le apretó la mano con más fuerza, su voz apenas un murmullo, como si temiera que alguien la escuchara. Natalia, ese nombre no debería pronunciarse. Pero tú sabes quién es, ¿verdad? Marta miró hacia la ventana, su expresión se tornó distante. Durante largos segundos, guardó silencio. Finalmente, habló en voz baja. Hace más de 100 años, hubo un hombre llamado don Esteban que vivió en este pueblo. Era un noble adinerado, pero también un hombre cruel. Se dice que hizo cosas imperdonables. ¿Qué cosas? Natalia sintió su estómago encogerse. Marta la miró con pesadumbre. Raptaba a jóvenes, y nunca más se las volvía a ver. Natalia sintió un nudo apretándole el pecho. Se cuenta que una de esas jóvenes se llamaba Isabela Pérez. Natalia tembló. Marta continuó, en un susurro. Y al final, el pueblo descubrió la verdad. Fue ejecutado. Pero, había una maldición. ¿Qué maldición? Marta apretó las manos, su rostro pálido. Antes de morir, juró que jamás se iría. Y que las almas reencarnadas, siempre le pertenecerían. El corazón de Natalia latía desbocado. Marta la miró fijamente. Si Lucía realmente es Isabela reencarnada, entonces puede que él haya regresado para reclamarla. Natalia sintió que le faltaba el aire. Recordó la noche anterior. Él había estado ahí, la había llamado, y había dicho que ya era hora. Las manos de Natalia comenzaron a temblar. Afuera, el viento sopló con fuerza, arrastrando el sonido crujiente de las hojas secas. Pero junto a su oído, escuchó una risa tenue. No era la de Marta. No era la de Emilio. Era de alguien más. Alguien que estaba esperando. Todo cambió después de esa noche. El ambiente dentro de la pequeña casa de Emilio y Natalia se volvió opresivo, sofocante. Nadie hablaba de ello, pero todos podían sentirlo. Una presencia invisible, algo que los observaba. Natalia sentía un escalofrío cada vez que pasaba por el pasillo, como si unos ojos ocultos la siguieran. Emilio, aunque se negaba a creer en lo sobrenatural, ya no dormía tranquilo. Pero lo más inquietante era Lucía. La niña dejó de ser la misma. Lucía se volvió callada, retraída. Pasaba horas sentada en el suelo, con la mirada perdida en un punto invisible. Y cuando Natalia o Emilio la llamaban, tardaba varios segundos en reaccionar. Como si su mente estuviera en otro lugar. Un lugar que no pertenecía a este mundo. Una tarde, mientras Natalia preparaba la cena, escuchó un sonido en la sala. Miró de reojo y vio a Lucía sentada en la alfombra, con un lápiz en la mano,
dibujando en una hoja en blanco. Natalia suspiró aliviada. Al menos, su hija aún hacía cosas normales para una niña. Pero cuando se acercó más, el alivio se convirtió en puro terror. Lucía no estaba dibujando flores. No estaba dibujando a su perrito Paco, ni a su familia. Estaba dibujando un cementerio, y en el centro de la hoja, había una tumba con un nombre escrito torpemente. Isabela Pérez. Natalia sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo. Lucía, su voz tembló, pero intentó mantenerse serena. ¿Qué estás dibujando, cariño? Lucía levantó la mirada, sus ojos oscuros fijos en los de su madre. Un dibujo. Pero, nunca has estado en este lugar, ¿verdad? Lucía inclinó la cabeza, como si la pregunta de Natalia fuera demasiado ingenua. Lo recuerdo. Un escalofrío recorrió la espalda de Natalia. Fijó la vista en el dibujo. En la esquina derecha de la hoja, Lucía había dibujado una figura sombría, inmóvil, con los ojos vacíos y el rostro pálido. Natalia tragó en seco. ¿Quién es esta persona? Lucía pestañeó. Luego, con una voz tan baja que apenas fue un susurro, respondió. Don Esteban. Esa noche, Emilio sintió la garganta seca mientras se miraba en el espejo del baño. El reflejo le devolvía su imagen, pero, algo no estaba bien. Era como si algo estuviera de pie justo detrás de él. Emilio se giró de inmediato. Nada, solo la pared vacía. Aspiró hondo y volvió a mirar el espejo. Esta vez, su corazón casi se detuvo. La puerta del baño detrás de él se estaba abriendo lentamente, pero lo más aterrador era que no había nadie allí. Solo oscuridad, una negrura profunda, como si quisiera devorarlo todo. Emilio sintió un escalofrío recorrerle la columna. Cerró la puerta de golpe, diciéndose que solo era su imaginación. Pero justo cuando dio la vuelta para salir, ¡bam!, la puerta del baño se abrió de golpe, con tanta fuerza que chocó contra la pared. Emilio se sobresaltó. Un viento helado, cargado con un hedor a humedad y moho, se escurrió desde el interior. Y en ese instante, escuchó pasos. Pasos justo detrás de él. Pero cuando giró la cabeza, no había nadie. A la mañana siguiente, Natalia descubrió arañazos en el brazo de Lucía. Marcas rojizas, largas, desde la muñeca hasta el codo. Natalia se alarmó y sujetó la manita de su hija. Lucía, ¿quién te hizo esto? Lucía parpadeó, con una extraña calma en su voz. Nadie. Pero estas heridas, ¿de dónde salieron? La niña guardó silencio por un largo rato. Luego susurró. Por la noche, él me agarró. Natalia sintió un nudo en el estómago. Corrió a buscar a Emilio, pero él también estaba ocupado con algo igual de aterrador. Natalia, su voz era tensa, y sus manos estaban tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Natalia siguió la dirección de su mirada. Y se quedó helada. En medio de la sala, sobre el suelo de madera, había una fila de huellas mojadas. Iban desde la ventana, directamente hacia la habitación de Lucía. Marta llegó poco después. Cuando vio las huellas, su rostro palideció. ¿Todavía lo duda? Emilio casi gritó. ¿Todavía se atreve a decir que todo esto es nuestra imaginación? Marta no respondió. Se acercó lentamente y se arrodilló para examinar las huellas. Luego, aspiró hondo y murmuró con un hilo de voz. Estas huellas no pertenecen a un ser vivo. Emilio y Natalia se miraron, con el terror reflejado en sus ojos. Marta continuó, su voz apenas un suspiro. Los muertos no tienen sombra, y sus huellas nunca se secan. En ese momento, ¡bam!, un estruendo sacudió la casa. Provenía de la habitación de Lucía. Natalia gritó y corrió hacia la puerta del cuarto de su hija. Pero justo cuando llegó, la puerta se cerró de golpe frente a ella. Lucía, abre la puerta. Natalia golpeó con fuerza, con lágrimas en los ojos. No hubo respuesta, pero desde el interior, una voz susurrante se deslizó por el umbral. Ya es hora. Natalia dejó de respirar. Esa voz no era la de Lucía.
Emilio llegó corriendo y, con todas sus fuerzas, golpeó la puerta con el hombro. La madera cedió y la puerta se abrió de golpe. Dentro, Lucía seguía sentada en su cama. Sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. Y en la pared, con un líquido oscuro, había una frase escrita con trazos torpes. Isabela, te he encontrado. Nadie en la casa pudo dormir esa noche. Natalia se quedó sentada junto a Lucía, con los ojos abiertos, sin apartar la vista de su hija. La niña dormía profundamente, su respiración era regular, pero su rostro ya no tenía el mismo tono sonrosado de siempre. Estaba pálido, casi blanco. Natalia acarició suavemente la frente de su hija, con el corazón oprimido al recordar la frase en la pared de su habitación. Ese nombre la perseguía como una maldición. Emilio estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Nunca había sido alguien que creyera en lo sobrenatural, pero después de todo lo que había sucedido, ya no podía seguir negándolo. Natalia rompió el silencio, su voz ronca por el cansancio. No podemos permitir que esto continúe. Emilio respiró hondo. ¿A qué te refieres? Lucía sabe demasiado sobre Isabela Pérez. Demasiado para una niña de 6 años. Y ha mencionado a don Esteban, un nombre que Marta dijo que no debía ser pronunciado. Natalia hizo una pausa, con los ojos vidriosos. Emilio, si no hacemos algo, él se la llevará. Emilio apretó la mano de su esposa. No quería creerlo, pero la lógica ya no podía explicar nada de lo que estaba ocurriendo. Marta intervino, con voz grave. Solo hay una manera de detenerlo. Deben llevar a Lucía al cementerio. Emilio frunció el ceño. ¿Quieres que llevemos a nuestra hija a un viejo cementerio en medio de la noche, solo por algo que ni siquiera sabemos si es real? Marta lo miró directamente a los ojos. Si no es real, entonces dime, ¿por qué hay huellas mojadas en tu casa? ¿Por qué Lucía tiene marcas de arañazos en los brazos? ¿Por qué la puerta de su habitación se cerró sola? ¿Y por qué su pared tiene escrito el nombre de Isabela? Emilio no pudo responder. Natalia le apretó la mano con más fuerza. Sabes que tiene razón. Emilio cerró los ojos y apretó los puños. Odiaba admitirlo, pero ya no tenían otra opción. Exhaló con resignación. Vamos. Aquella noche, bajo la luz pálida de la luna, dejaron la casa atrás. Lucía iba sentada en el centro del coche, en un silencio inquietante. Ya no reía, ya no hablaba, ya no pedía abrazos. Solo miraba fijamente por la ventana, con los ojos muy abiertos. Marta iba en el asiento delantero, aferrada a un rosario, murmurando oraciones en voz baja. Natalia se giró para mirar a su hija. Lucía, ¿estás segura de que sabes el camino al cementerio? Lucía asintió. Lo sé. El coche avanzó por las viejas calles adoquinadas del pueblo, bordeando los campos desolados. El viento nocturno era helado y pesado, impregnado de humedad. Poco a poco, la carretera pavimentada desapareció, dejando paso a un camino de tierra irregular. A ambos lados, árboles secos y retorcidos se alzaban como manos esqueléticas en la oscuridad. De pronto, Lucía habló. Ya llegamos. Emilio frenó de golpe. Frente a ellos, apareció un antiguo cementerio. Las rejas de hierro estaban oxidadas, y las lápidas cubiertas de musgo. La atmósfera era lúgubre, vacía, solo interrumpida por el silbido del viento entre las ramas desnudas. Natalia tragó saliva y miró a su hija. ¿Estás segura, Lucía? La niña no respondió, simplemente abrió la puerta del auto y bajó. Natalia y Emilio corrieron tras ella. Los pasos diminutos de Lucía los guiaron hacia el interior del cementerio, entre lápidas agrietadas y tumbas olvidadas. Natalia sintió un escalofrío recorrerle la piel. Algo los estaba observando. Lucía se detuvo, frente a una tumba, una lápida antigua y resquebrajada, con una inscripción apenas legible, desgastada por los años. Isabela Pérez, fallecida en 1823. Natalia sintió que el suelo bajo sus pies se volvía helado. Emilio observó la lápida, paralizado.
Lucía se arrodilló y deslizó sus pequeños dedos sobre las letras talladas en la piedra, como si fueran familiares para ella. Luego levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. Él está por llegar. El viento sopló con fuerza de repente. Las ramas de los árboles temblaban violentamente, y las hojas secas fueron arrastradas por el viento, girando en el aire. Marta retrocedió, aferrando con fuerza el rosario en sus manos. Dios mío, esto no puede ser real. Emilio rodeó con sus brazos a Natalia, protegiéndola. Lucía, aléjate de ahí. Pero Lucía no se movió. La niña miraba fijamente al vacío frente a ella, con la mirada perdida. Desde la oscuridad, algo se acercaba. Una silueta alta emergió de la niebla, avanzando lentamente. Un manto negro y largo se arrastraba hasta el suelo. Un rostro pálido, con unos ojos vacíos, sin pupilas. Él sonrió. Don Esteban. Marta gritó. Natalia abrazó con fuerza a Lucía. Emilio retrocedió, pero algo los mantenía atrapados. El aire alrededor de ellos se volvió tan denso que sintieron como si unas manos invisibles apretaran sus gargantas. Don Esteban habló con una voz baja y profunda, un susurro que parecía venir desde la misma muerte. Al fin, mi Isabela ha regresado. Natalia rompió en llanto y estrechó aún más a Lucía entre sus brazos. No, no toques a mi hija. Emilio se colocó frente a ellas, con los ojos llenos de furia. No tienes derecho sobre ella. Don Esteban sonrió levemente. ¿No tengo derecho? La sombra se arrojó sobre ellos. La oscuridad se cerró a su alrededor como un velo invisible, envolviendo todo el cementerio. El aire se volvió gélido, tan denso que parecía solidificarse. Natalia sintió a Lucía temblar en su abrazo, su pequeño cuerpo estremeciéndose violentamente. Pero lo más aterrador fue la voz que salió de los labios de su hija. No era la voz de Lucía. Era la voz de una mujer adulta. Juraste que nunca me dejarías ir. Las palabras flotaron en el aire, un eco antiguo, como si no pertenecieran a este mundo. Don Esteban estaba allí, a solo unos pasos. Su manto negro ondeaba con el viento helado. Su rostro era tan pálido que parecía translúcido. Sus ojos, sin pupilas, se clavaban en Lucía. Él sonrió. Tranquila, Isabela, susurró con un tono lento y venenoso, como un antiguo hechizo. Esta vez, nadie te apartará de mí. Natalia gritó y aferró a Lucía contra su pecho. No, no toques a mi hija. Emilio se interpuso entre ellas y la sombra. Sus puños estaban apretados. Su voz temblaba entre la rabia y el terror. No tienes ningún derecho sobre ella. Lucía no es Isabela, es solo una niña. Don Esteban inclinó la cabeza y lo observó con sus ojos vacíos. Te equivocas. Levantó la mano. El viento rugió. El suelo tembló. Las lápidas empezaron a sacudirse, emitiendo crujidos escalofriantes. El aire se volvió sofocante, como si cientos de ojos invisibles los estuvieran observando. Lucía jadeó con acento agudo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo se puso rígido. Emilio la sacudió con desesperación. Lucía, mírame, no le hagas caso. Pero la niña no reaccionó. Sus labios se movieron lentamente. Ya es hora. Natalia sollozó. No, no digas eso. Marta, todavía sosteniendo el rosario, cayó de rodillas en el suelo. Sus manos temblaban mientras murmuraba oraciones con voz entrecortada. Dios misericordioso, salva a esta niña, aleja las sombras. Don Esteban sonrió con frialdad. ¿Crees que tus oraciones pueden protegerla? Cerró el puño. El viento arreció. Las sombras comenzaron a materializarse a su alrededor. Unas manos espectrales emergieron de la tierra, con dedos huesudos y afilados como garras, arrastrándose desde las antiguas tumbas. Natalia soltó un grito desgarrador. Emilio se giró de inmediato y tiró de su esposa. ¡Corre! Pero Natalia no pudo moverse. Las frías y esqueléticas manos de las sombras se habían aferrado a sus tobillos. Luchó desesperadamente, sintiendo cómo esos dedos helados la apretaban con más fuerza. Emilio se agachó y,
Con todas sus fuerzas, la jaló hacia él. Los dos cayeron al suelo, jadeando. Pero Lucía seguía inmóvil. Natalia la miró, con el miedo reflejado en sus ojos. Lucía, corre, no te quedes ahí. Pero la niña no se movió. Estaba flotando. Emilio abrió los ojos de par en par, con el corazón latiéndole violentamente en el pecho. Dios mío. Lucía ascendía lentamente, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hacia don Esteban. Marta gritó, agárrenla. Emilio se lanzó hacia su hija, agarrándola con fuerza. Pero en el momento en que la tocó, una fuerza invisible lo lanzó por los aires. Cayó de espaldas contra el suelo de piedra, un hilo de sangre escurriéndose por la comisura de sus labios. Natalia lloró desesperadamente y se arrastró hacia su hija. Lucía, no te vayas, no te vayas. Pero Lucía ya no podía oír a su madre. Sus ojos estaban cerrados, sus labios susurraban palabras en un idioma desconocido. Don Esteban extendió la mano. Ven aquí, mi Isabela. El cuerpo de Lucía siguió elevándose. Natalia se levantó de golpe y se lanzó hacia ella. La rodeó con sus brazos, tirando con todas sus fuerzas. Lucía abrió los ojos. Pero ya no eran los ojos de una niña. Eran completamente negros, vacíos. Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía sonrió, pero esa no era la sonrisa de su hija. Nadie puede salvarme. Natalia la sujetó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. Lucía, lucha contra él, no dejes que te lleve. Lucía parpadeó. Por un instante, una chispa de duda apareció en su mirada vacía. Solo un segundo, pero fue suficiente para que don Esteban frunciera el ceño. ¿Todavía te resistes? Natalia tomó el rostro de su hija entre sus manos y la obligó a mirarla a los ojos. Lucía, tú eres mi hija. Nadie puede llevarte. Recuerda quién eres. Recuérdalo. Lucía parpadeó nuevamente. Sus ojos temblaron. Su voz ya no sonaba como Isabela. Él quiere llevarme. Emilio, a pesar del dolor, se arrastró hacia ellas, con la desesperación en su voz. Lucía, no dejes que te lleve. Tú eres Lucía, no eres Isabela. Lucía empezó a temblar. Una pequeña luz parpadeó en su mirada. Don Esteban rugió de furia. Levantó ambas manos y una ráfaga de viento negro y aterrador se precipitó sobre ellos. Natalia abrazó con fuerza a Lucía y gritó. El viento arrasó el cementerio, levantando polvo y tierra, haciendo temblar las tumbas. Las lápidas se resquebrajaron, y justo cuando don Esteban se preparaba para dar el golpe final, una luz apareció, brillante, cegadora, sumergió todo en un resplandor blanco. Natalia escuchó una voz femenina, suave, pero con un poder absoluto. Ya no tienes poder sobre mí. Don Esteban lanzó un alarido. Y entonces, la oscuridad empezó a desvanecerse. Su grito desgarró la noche. La luz se extendió por todo el cementerio, empujando las sombras. Natalia sintió una fuerza invisible que la hacía retroceder, pero se aferró a Lucía con todas sus fuerzas, negándose a soltarla. Lucía temblaba en sus brazos, sus ojos muy abiertos reflejaban aquella luz extraña que se expandía en el aire. Emilio, aún aturdido y con la respiración agitada, logró arrastrarse hasta Natalia y le tomó la mano. ¿Qué está pasando? Su voz era áspera, entrecortada. Marta, todavía de rodillas en el suelo, tenía los ojos abiertos de par en par. Sus labios seguían murmurando oraciones, pero sus manos temblaban sin control. La luz envolvió la tumba de Isabela Pérez, iluminando las letras grabadas en la piedra, que ahora ardían como si estuvieran hechas de fuego. Lucía levantó la cabeza. Sus labios pequeños se movieron, como si alguien estuviera hablándole. Una presencia invisible. Don Esteban, aunque estaba siendo empujado por la luz, aún no había desaparecido. Gruñó, alzó una mano, resistiendo. No puedes escapar de mí, Isabela. Te maldije, me perteneces para siempre. Natalia sintió el hielo recorriéndole las venas.
Emilio apretó los puños, con los dientes apretados. Lucía no es Isabela. Déjala en paz. Don Esteban lo miró fijamente. ¿Crees que puedes desafiar el destino? Su voz resonó en el aire, impregnada de un poder invisible. Y entonces, Lucía empezó a hablar, pero no con su voz. Era la voz de una mujer adulta. Me atrapó, me encerró, supliqué, pero nadie me escuchó. Natalia se quedó petrificada. Emilio sintió que su corazón se detenía. Lucía continuó, con un tono etéreo, como un eco lejano de otro tiempo. Me llamo Isabela Pérez, viví en este lugar. Fui hija de una familia pobre, pero me enamoré de alguien a quien no debía amar. Natalia sintió un nudo apretarle el pecho. Lucía cerró los ojos y siguió hablando, perdida en un recuerdo que no le pertenecía. Don Esteban, él me deseaba, pero yo lo rechacé. Amaba a otro. Emilio apretó la mano de Natalia con fuerza. Don Esteban rugió. Cállate, no tienes derecho a hablar. Pero Lucía no se detuvo. Abrió los ojos. Sus pupilas reflejaban una llama antigua, un odio centenario. Él me encerró, me mató, me maldijo, juró que nunca me dejaría libre. Emilio sintió un dolor punzante en los nudillos de tanto apretar los puños. Natalia sollozaba, con lágrimas cayendo sobre el rostro de su hija. Lucía, mi amor, tú no eres Isabela, tienes que despertar. Lucía no la escuchaba. Seguía atrapada en un torbellino de memorias ajenas. Supliqué, pero nadie vino a salvarme. Morí sola, en la oscuridad. Don Esteban sonrió. Y ahora, vuelves a ser mía. Natalia gritó y abrazó a Lucía con más fuerza. No, mi hija no le pertenece a nadie. Emilio apretó los puños y se lanzó hacia el señor Esteban. Pero en cuanto lo tocó, todo su cuerpo fue lanzado por los aires. Cayó con fuerza al suelo, escupiendo sangre por la boca. Emilio, gritó Natalia. Emilio respiró con dificultad, intentando levantarse. El señor Esteban miró a Natalia y sonrió con crueldad. Déjame recuperar lo que me pertenece. Extendió la mano, dispuesto a tocar a Lucía. Pero justo en ese momento, un llanto desgarrador rompió el silencio. No era el llanto de Natalia. No era el llanto de Marta. Era el llanto de Lucía. De repente, la niña rompió en llanto, sus ojos volviendo a la normalidad. Mamá, papá, tengo mucho miedo. Natalia, con la voz quebrada, la abrazó con fuerza. No pasa nada, mi amor. Mamá está aquí. El señor Esteban abrió los ojos con furia. No, no puede ser, no puedes alejarte de mí. Pero Lucía ya había despertado. Ya no era Isabela. Emilio parpadeó, incapaz de creerlo. Marta, aunque aún temblorosa, levantó la mirada con asombro. Y en ese instante, una voz resonó en el aire. Dulce, pero llena de autoridad. Es hora de terminar con esto, Esteban. El señor Esteban se congeló. Giró la cabeza. Y ante él, una silueta femenina apareció en medio de la luz. Cabello largo, un vestido blanco ondeando con el viento. Isabela Pérez. Natalia abrió la boca, atónita. Emilio no podía creer lo que veía. Marta, de repente, cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz baja. El señor Esteban se volvió loco. No, no puedes enfrentarme. Isabela lo miró directamente, su mirada helada. Se acabó, Esteban. Él gritó y se lanzó hacia ella. Pero justo cuando su mano estaba a punto de tocar a Isabela, ella levantó la suya. Una luz cegadora estalló. El señor Esteban gritó mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Se retorció, intentando aferrarse a cualquier cosa. Pero la luz lo consumió. Y entonces, desapareció. No quedó nada más que silencio. Natalia rompió en llanto. Emilio apretó los puños, con los ojos llenos de lágrimas. Lucía, aunque todavía temblorosa, sonrió levemente, como si la pesadilla finalmente hubiera terminado. Isabela los miró por última vez. Luego, sonrió. Otra luz brillante apareció. Y cuando se desvaneció, Isabela había desaparecido.
Solo quedaba la luna brillante iluminando el cementerio silencioso. El espacio estaba envuelto en una quietud absoluta. El señor Esteban había desaparecido. Pero nadie se atrevía a moverse. El viento seguía soplando, arrastrando un frío gélido. Las tumbas antiguas permanecían solitarias bajo la luz de la luna, como si hubieran sido testigos de toda la tragedia que se había extendido durante cientos de años. Lucía seguía temblando en los brazos de Natalia. Emilio apoyó las manos en el suelo, respiró hondo, tratando de calmarse. Todo su cuerpo aún le dolía por la brutal caída, pero eso no era nada comparado con el horror que acababan de vivir. Marta seguía de rodillas, apretando con fuerza su rosario, sus labios murmurando oraciones en voz baja. Natalia levantó suavemente el rostro de su hija, sus ojos llenos de lágrimas. «Lucía, ¿me escuchas?». Lucía parpadeó. Miró a Natalia, sus ojos grandes y redondos, pero ya no vacíos como antes. «Mamá», su voz tembló. Natalia rompió en llanto. Emilio se acercó y abrazó con fuerza a madre e hija. «Lo logramos», susurró Marta, con los ojos llenos de emoción. Pero en ese instante, ¡boom!, el suelo tembló con violencia. Emilio se puso de pie de un salto, sus ojos abiertos de par en par. Natalia abrazó con fuerza a Lucía, mirando a su alrededor. ¿Qué está pasando? Marta contuvo la respiración. El suelo empezó a agrietarse. Las grietas se extendieron como una telaraña por todo el cementerio. De las profundidades, una oscuridad comenzó a brotar. Marta se tambaleó al ponerse de pie, sus manos temblorosas. No puede ser. Una risa escalofriante resonó en el aire. Una voz reverberó en la oscuridad. ¿Creyeron que todo había terminado? Natalia se quedó paralizada. Emilio apretó los puños y giró la cabeza hacia la tumba de Isabela. Desde las entrañas de la tierra, una nueva sombra emergió. El señor Esteban. Pero esta vez, ya no tenía forma humana. Era algo mucho peor. Su piel era negra como el carbón, sus ojos eran dos abismos sin fondo. Sus uñas eran garras largas y afiladas, como las de un demonio. Ya no era un espíritu. Era algo más antiguo. Una criatura nacida de la oscuridad eterna. Marta retrocedió, apretando su rosario con tanta fuerza que sus dedos se volvieron pálidos. «Santo Dios», susurró, «ya no es un alma errante. Se ha convertido en una entidad de la oscuridad». Emilio se interpuso de inmediato entre Natalia y Lucía, con los puños apretados, su cuerpo tenso. «Vete al infierno, demonio», rugió. El señor Esteban sonrió levemente. «Ya es demasiado tarde». Levantó una mano. El cielo se oscureció. Un viento feroz azotó el cementerio, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Manos espectrales comenzaron a emerger del suelo. Pero esta vez, no eran solo sombras. Eran seres vivos. Criaturas deformes, con ojos vacíos y cuerpos retorcidos. Salieron del cementerio, como si hubieran dormido durante siglos, y ahora fueran convocados por el señor Esteban. Natalia gritó, abrazando con fuerza a Lucía. Emilio se lanzó hacia adelante, pero en cuanto dio un solo paso, una de aquellas criaturas lo atrapó. «Emilio», gritó Natalia. Pero Emilio ya no podía moverse. Las manos huesudas de la criatura se cerraron alrededor de su cuello, arrastrándolo al suelo. Emilio forcejeó, intentando liberarse, pero una fuerza invisible lo aplastó contra la tierra, dejándolo completamente inmóvil. Marta también fue derribada. Natalia, aterrada, sostuvo a Lucía con todas sus fuerzas. El señor Esteban se acercó más. Extendió la mano hacia Lucía. «Esta vez, nadie podrá detenerme». Su mano oscura estaba a punto de tocar a Lucía. Pero en ese instante, ¡boom!, una luz blanca estalló desde el interior del cuerpo de Lucía. Igual que antes, pero esta vez, era mucho más fuerte. Rasgó la oscuridad, lanzando lejos al señor Esteban. Él gritó de furia. «No, esto no puede ser». Natalia, aunque aterrada, vio algo extraño. La luz no solo envolvía a Lucía.
También provenía de la tumba de Isabela Pérez. Marta abrió la boca, atónita. ¡Santo Dios! Isabela no ha desaparecido por completo. Emilio, aún forcejeando contra las criaturas, alzó la vista. Y en medio de aquella luz blanca y deslumbrante, otra figura apareció. Cabello largo, mirada afilada. Era Isabela Pérez. Pero esta vez, ya no era un espíritu atrapado y débil. Era una entidad más poderosa. El señor Esteban la miró con ojos llenos de furia. Tú, gruñó, no puede ser, se supone que ya habías desaparecido. Isabela avanzó, con la luz emanando de su cuerpo más radiante que nunca. Lo miró directamente a los ojos y su voz helada resonó en el aire. Te has equivocado, Esteban. Levantó la mano. Un estallido de luz cegadora iluminó el cielo. El viento rugió, haciendo que la oscuridad en el cielo se resquebrajara. El señor Esteban gritó de agonía. Las criaturas monstruosas chillaron y se desintegraron en cenizas. Marta, Emilio y Natalia contuvieron la respiración, incapaces de creer lo que veían. El señor Esteban fue consumido por la luz. Y entonces, desapareció. No quedó nada más que un silencio absoluto. Emilio respiraba con dificultad, sintiendo cómo su cuerpo finalmente se liberaba de la oscuridad. Natalia abrazó con fuerza a Lucía, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Esta vez, realmente habían sido salvados. El cementerio aún conservaba la energía del enfrentamiento. El cielo, ahora despejado, ya no estaba cubierto por nubes oscuras. Una brisa ligera sopló, trayendo consigo un alivio que hacía mucho tiempo que ni Natalia, ni Emilio, ni Marta habían sentido. Lucía seguía aferrada a su madre, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Emilio levantó la vista lentamente, aún incapaz de creer que todo realmente había terminado. Pero, ¿realmente había terminado? Marta fue la primera en hablar, su voz todavía temblorosa. Nosotros, seguimos vivos. Emilio inhaló profundamente y miró a su esposa e hija. Natalia, ¿estás bien? Natalia asintió, abrazando más fuerte a Lucía. Estoy bien, pero la niña. Lucía parpadeó y habló con voz débil. Mamá, papá. Emilio cayó de rodillas y la abrazó con fuerza. Mi amor, ¿estás bien? Lucía apoyó su cabeza en el hombro de su padre, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Tengo mucho miedo. Natalia acarició el cabello de su hija y susurró junto a su oído. No pasa nada, mi amor. Ahora estamos a salvo. Pero en ese momento, una extraña ráfaga de viento cruzó el lugar. Emilio se tensó de inmediato. Marta se quedó inmóvil. Natalia abrazó aún más a Lucía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. La tumba de Isabela seguía brillando. Pero esta vez, otra figura apareció. No era el señor Esteban. Era Isabela Pérez. Natalia contuvo el aliento. El espíritu de Isabela estaba allí, pero ya no era una presencia difusa ni una sombra sufriente. Sonrió suavemente, su mirada llena de ternura se posó en Lucía. Gracias, Lucía. Lucía parpadeó, confundida. Isabela giró hacia Natalia y Emilio, su voz resonando en el aire como un susurro de campanas al viento. Gracias a su amor y valentía. He sido liberada. Marta apretó con fuerza su rosario, sus ojos llenos de lágrimas. Al fin ha encontrado su libertad. Emilio, aún aturdido por todo lo que estaba ocurriendo, respiró hondo, y miró directamente a Isabela. Entonces, ¿todo esto realmente ha terminado? Isabela asintió, pero giró la cabeza y miró su propia lápida con una expresión melancólica. No. Natalia agarró con fuerza la mano de su esposo, sintiendo cómo su pecho se oprimía. Isabela continuó, su voz aún suave, pero esta vez, había en ella un matiz de gravedad. El señor Esteban ha sido destruido, pero la maldición que dejó atrás aún no ha desaparecido por completo. Emilio frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Isabela bajó la mirada hacia Lucía y se inclinó levemente. Él dejó su marca en la niña.
Natalia se quedó paralizada. Emilio sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. ¿Qué? Marta inhaló hondo y, sin dudarlo, se arrodilló rápidamente, tomando las manos de Lucía. Las manos de la anciana se quedaron rígidas. Y luego, su voz tembló de horror. Dios mío, de verdad tiene la marca. Natalia sintió que su cabeza daba vueltas. Emilio tomó inmediatamente la mano de su hija y le subió la manga. Y en ese instante, lo vio. Una mancha oscura, apenas visible, en la muñeca de Lucía. Pequeña, como un símbolo grabado en su piel. Natalia rompió en llanto y abrazó a su hija. No, no puede ser, la maldición ya había terminado. Isabela miró a Natalia y negó con la cabeza suavemente. Nadie puede romper por completo su maldición. A menos que, dudó. Emilio la agarró de los hombros con desesperación en la mirada. A menos que qué, dinos qué debemos hacer para salvar a nuestra hija. Isabela bajó la vista hacia su propia tumba y respiró hondo. Debemos devolver lo que fue tomado. Marta abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Isabela giró hacia Marta y luego miró fijamente a Natalia y Emilio. Debemos realizar el último ritual, para recuperar mi alma de las manos de la oscuridad. Natalia temblaba, abrazando con más fuerza a Lucía. ¿Será peligroso? Isabela la miró directamente a los ojos. Si lo hacemos bien, todo terminará para siempre. Emilio respiró hondo y apretó la mano de su esposa. ¿Y si lo hacemos mal? El ceño de Isabela se frunció y por un instante, una sombra de preocupación cruzó su mirada. Si lo hacemos mal, la oscuridad regresará. Nadie dijo nada por un largo momento. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo un escalofrío. Natalia apretó más a Lucía, sintiendo el latido acelerado de su pequeña contra su pecho. Emilio miró a su esposa. Miró a su hija. Luego inhaló profundamente. Lo haremos. Marta abrió los ojos sorprendida, pero no se opuso. Sabía que era la única manera. Isabela sonrió y la luz a su alrededor se suavizó. Entonces, comencemos. Natalia sostuvo con fuerza a Lucía. Emilio se paró junto a ellas. Marta se arrodilló y puso las manos sobre la tierra. Isabela alzó las suyas y comenzó a murmurar antiguas palabras sagradas. El suelo tembló ligeramente y el aire alrededor empezó a cambiar. Un círculo de luz apareció, rodeando la lápida de Isabela. Natalia respiró hondo y abrazó aún más a su hija. Emilio apretó los puños con fuerza. Y entonces, una ráfaga de luz explotó. Todo quedó envuelto en un resplandor blanco y cegador. La luz se intensificó, cubriendo por completo el cementerio. Natalia sintió una energía inmensa brotar a su alrededor, como si todo el universo estuviera temblando. Apretó a Lucía contra su pecho, sintiendo su respiración agitada. Emilio se mantuvo a su lado, con los puños cerrados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No sabía qué pasaría después, pero sabía que no podían retroceder. Marta seguía arrodillada, con las manos firmemente presionadas contra la tierra, murmurando oraciones en voz baja. Y en el centro del círculo de luz, Isabela permanecía de pie, con los brazos en alto y la mirada firme. Comenzó a pronunciar palabras ancestrales, su voz resonando en todo el espacio. Desde la oscuridad nací, hacia la luz regresaré. Oh alma encadenada, vuelve al lugar que te pertenece. En el instante en que esas palabras fueron dichas, la tierra tembló violentamente. Natalia jadeó con acento agudo y abrazó con más fuerza a Lucía. ¿Qué está pasando? Emilio dio un paso adelante, colocándose frente a su esposa e hija. Marta abrió los ojos de par en par, sus manos temblaban. Algo está tratando de impedir el ritual. Pero Isabela no se detuvo. Con mi sangre, con mi alma. Romperé las cadenas de la eterna oscuridad. De repente, un grito agudo y desgarrador emergió desde lo profundo de la tierra. Natalia sintió que todo su cuerpo temblaba. Emilio se giró inmediatamente, mirando hacia el suelo. Las grietas en la tierra se abrieron aún más. Y desde su interior, una mano negra emergió.
Emilio gritó y jaló a Natalia hacia atrás. Lucía rompió en llanto, sus ojos llenos de terror. Marta intentó mantenerse en pie, pero sintió una fuerza invisible arrastrándolos a todos. Isabela no vaciló, miró directamente a la oscuridad y su voz se hizo aún más fuerte. «Oh, aquello que ha sido maldito. Regresa al lugar al que perteneces». En ese mismo instante, la oscuridad rugió con furia. El señor Esteban apareció por última vez, pero esta vez ya no tenía forma humana. Era algo imposible de describir. Una sombra gigantesca, con ojos tan profundos como el abismo y una boca abierta de par en par, emitiendo gritos aterradores. Natalia se quedó paralizada. Emilio se interpuso de inmediato frente a su esposa e hija, con los puños apretados. «No, aún no ha desaparecido», gritó Marta, su voz llena de horror. El señor Esteban rugió. «Aún queda una parte de él». Isabela dio un paso atrás, su mirada fría y calculadora. «No podrá ser destruido, hasta que la maldición sea completamente borrada». Natalia contuvo el aliento y miró a Lucía. La marca oscura seguía en su muñeca. Emilio lo notó de inmediato. «Aún no hemos terminado el ritual». Isabela asintió, pero su mirada se oscureció. «Solo nos queda una opción». El corazón de Natalia se encogió. «¿Cuál?». Isabela inhaló profundamente y la luz a su alrededor comenzó a brillar con más intensidad. «Debo borrar la marca por mí misma, pero eso significa que desapareceré para siempre». Marta respiró entrecortadamente. «Pero, si desapareces, tu alma dejará de existir». Isabela miró a Marta y sonrió. «He existido por demasiado tiempo». Se acercó a Lucía, se arrodilló suavemente y la miró directamente a los ojos. Lucía miró a Isabela, sus ojos aún reflejaban miedo, pero poco a poco comenzaban a calmarse. «Alguna vez fui tú, y ahora, te devuelvo la libertad». Isabela levantó la mano y la colocó sobre la muñeca de Lucía. Un resplandor poderoso emergió. Lucía se estremeció, y todo su cuerpo comenzó a brillar intensamente. Natalia rompió en llanto, sosteniendo con fuerza la mano de su hija. «Lucía». Emilio apretó los dientes y miró a Isabela. «¿Estás segura?». Isabela asintió. «Gracias, por darme una segunda oportunidad, pero ahora es momento de partir». La oscuridad empezó a girar, como si fuera absorbida por un torbellino invisible. El señor Esteban gritó con desesperación, pero esta vez ya no podía resistirse. Fue arrastrado dentro de la oscuridad y consumido por completo. Natalia abrazó fuertemente a Lucía, mientras las lágrimas caían sin cesar. Emilio se mantuvo junto a ellas, con los ojos llenos de lágrimas. Isabela sonrió por última vez, mirándolos con dulzura. «Ahora, sean felices». Y entonces, se desvaneció en la luz. La oscuridad desapareció por completo. Solo quedó el silencio absoluto. Natalia lloró y abrazó con fuerza a su hija. Lucía abrió los ojos. Sus pupilas habían vuelto a la normalidad. La marca negra en su muñeca había desaparecido. Marta susurró con la voz entrecortada. «La maldición ha sido rota». Emilio cerró el puño y respiró profundamente. Lo habían logrado. Natalia alzó la vista hacia el cielo. La luna volvía a brillar. El viento se había calmado. Todo realmente había terminado. El cementerio estaba en completo silencio. No había más gritos. No quedaba rastro de la oscuridad. Solo la luz de la luna iluminando suavemente las antiguas lápidas. El viento ya no rugía, solo era una brisa ligera que acariciaba la tierra con frescura y serenidad. Natalia sostuvo a Lucía con fuerza. Sus ojos seguían húmedos, pero esta vez ya no era por miedo. Emilio se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas, tocando el hombro de su hija con delicadeza. «Lucía, ¿estás bien?». Su voz estaba ronca, cargada de preocupación. Lucía parpadeó y luego alzó la mirada. Sus ojos reflejaban el brillo de la luna. «Papá». Emilio rió entre lágrimas y la abrazó con fuerza. «Oh, mi niña, estás a salvo».
Natalia rodeó con sus brazos a ambos, su cuerpo temblando de emoción. Marta seguía de rodillas, con las manos aferradas a su rosario, mirando al cielo y murmurando una última oración. «Lo hemos logrado», susurró, con la voz quebrada. Emilio levantó la cabeza y observó a su alrededor. El cementerio ya no parecía un lugar siniestro. Ahora solo era un sitio tranquilo y en paz. Pero justo cuando estaba por ponerse de pie, una brisa suave sopló. Las hojas secas comenzaron a girar en el aire. Y justo frente a la tumba de Isabela Pérez, una rosa blanca floreció. Natalia contuvo el aliento, sus ojos se abrieron con asombro. Marta también lo vio, y sus labios temblaron. Esto es una señal de paz. Emilio se incorporó lentamente y caminó hacia la lápida. Se inclinó y rozó con la yema de los dedos la rosa blanca. Sus pétalos eran suaves como la seda y emanaban un calor extraño y reconfortante, como si Isabela les hubiera dejado una última despedida. Por fin, ella ha sido liberada, susurró Natalia conmovida. Marta asintió. Y nosotros también. Lucía apretó suavemente la mano de su madre y murmuró: «Mamá, ya no lo escucho». Natalia sonrió entre lágrimas y acarició el cabello de su hija. «Porque él se ha ido para siempre, mi amor». Emilio exhaló profundamente y rodeó con sus brazos a su esposa e hija. «Vámonos, a casa». Un mes después, la primavera había regresado al pequeño pueblo. Las ramas secas del jardín comenzaron a brotar, y las flores florecieron bajo el cálido sol. La humedad y el frío aterrador de los días de invierno habían desaparecido por completo, dejando en su lugar una frescura llena de vida. Natalia estaba sentada en el porche, observando a Lucía jugar con Paco, el pequeño perro de la familia. La niña reía con alegría, sus ojos brillaban llenos de felicidad, sin rastros de la tristeza ni el miedo que antes la habían atormentado. Emilio salió de la casa con 2 tazas de chocolate caliente en las manos. Se sentó junto a Natalia, le entregó una de las tazas y luego miró a su hija. «Está riendo otra vez», dijo en voz baja. Natalia asintió con una sonrisa tierna. «Sí, por fin, ha sido liberada de verdad». Emilio dejó su taza sobre la mesa y tomó suavemente la mano de su esposa. «¿Y tú, ya estás bien?». Natalia apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos y disfrutando del calor familiar que él le brindaba. «Estoy bien, solo que, todavía no me acostumbro a esta paz». Emilio dejó escapar una leve risa y le apretó la mano con cariño. «Hemos luchado demasiado para conseguirla. Disfrútala, mi amor». Natalia sonrió y apretó su mano con más fuerza. Marta llegó con una pequeña canasta llena de manzanas frescas de su huerto. La dejó sobre la mesa y se sentó junto a ellos. «Se ven contentos», comentó con una sonrisa divertida. Natalia le devolvió la sonrisa. «Es gracias a usted, Marta». Marta tomó un sorbo de su té y miró hacia el horizonte. «No, es porque ustedes nunca se dieron por vencidos». De repente, Lucía corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿hoy podemos ir a visitar la tumba de la señorita Isabela?». Natalia le acarició el cabello con ternura, mirándola con dulzura. «Claro que sí, mi amor». Esta vez, al entrar al cementerio, ninguno sintió temor. El lugar se sentía en calma, en paz. Las antiguas tumbas brillaban bajo la luz del sol, sin rastro de la oscuridad o la tristeza que antes las cubría. Lucía se acercó corriendo hasta la lápida de Isabela y puso sus pequeñas manos sobre ella. «Señorita Isabela», susurró, «gracias, por cuidarme». Una brisa suave pasó en ese momento, como si alguien acariciara con delicadeza su cabello. Marta sonrió y apretó con fuerza su rosario entre los dedos. «Ella sigue protegiéndonos». Natalia se inclinó y apoyó la mano en la lápida. «Gracias, por darnos una nueva oportunidad para vivir». Emilio colocó una rosa blanca frente a la tumba. «Descansa en paz, Isabela». Y Lucía murmuró con cariño: «Siempre te llevaré en mi corazón». Entonces, un rayo de sol atravesó las ramas de los árboles, iluminando la lápida,
haciendo que las letras grabadas en la piedra relucieran con destellos dorados. En ese momento, supieron que el alma de Isabela, al fin, había encontrado la paz. Desde aquel día, Natalia, Emilio y Lucía nunca volvieron a tener pesadillas. El pequeño pueblo recuperó la calma, nadie volvió a hablar del señor Esteban, y la gente dejó de temerle a la oscuridad. Todos sabían que la pesadilla había terminado de verdad. Y que, desde ese entonces, la felicidad los acompañaría siempre. La historia nos deja una enseñanza profunda sobre el amor, el coraje y la fuerza de la familia. En la vida existen sombras invisibles que pueden mostrarse como miedos, heridas del pasado o incluso maldiciones que no vemos, pero la fe, el amor y la determinación son capaces de vencer cualquier oscuridad. Natalia, Emilio y Lucía nunca se rindieron. Lucharon hasta el final para proteger lo que más amaban, y fue esa lucha la que los ayudó a vencer la oscuridad. La justicia siempre prevalece, y las almas buenas, al final, hallarán la paz. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.